Vamos a hablar precisamente de la bendición. ¿Qué es la bendición? ¿Por qué es bueno que seamos bendecidos? Que seamos realmente bendecidos. ¿Qué es bendecir? Bueno, bendecir es alabar o ensalzar a Dios o a alguien o a algo beneficioso. Conceder Dios la gracia divina a algo o a alguien. También es invocar en favor de alguien o algo la bendición divina y consagrar algo al culto divino. El diccionario RAE define bendecir de la siguiente manera: alabar, engrandecer, ensalzar a alguien. Pero también dan dos definiciones más, que dice: dicho de la providencia, colmar de bienes a alguien o hacer que prospere. Y la tercera definición que ellos dan es invocar en favor de alguien o de algo la bendición divina. Por lo tanto, bendición es la expresión de un deseo benigno que se dirige hacia una persona, o quizás a varias, o quizás a algún objeto, porque hay lugares que son bendecidos. Por ejemplo, en la Biblia vemos la ciudad de Jerusalén, que es bendecida por Dios, y así diferentes lugares. También es el acto a través de que cuando nosotros declaramos la bendición, ahí ya se está bendiciendo. La expresión que estamos utilizando para bendecir ya de por sí es una bendición. En la Biblia, la palabra que más se usa en el Antiguo Testamento para lo que es bendición, o sea, que se traduce al español como bendición, es la palabra que viene, por cierto, llega al hebreo, pero viene del idioma egipcio. Fíjense que estoy diciendo del idioma egipcio, no del idioma árabe. Hoy en día en Egipto se habla árabe, pero antiguamente se hablaba egipcio. Entonces, del egipcio hay una palabra que es la palabra Barak, que por cierto no es el nombre del expresidente de Estados Unidos. No, es Barak terminado en KH. Esta es una de las expresiones que más aparece en el Antiguo Testamento, que se traduce como bendición. Y aparece unas 330 veces en el Antiguo Testamento. O sea que podríamos decir que la Biblia está llena de bendición, ¿sí o no? Si solamente el Antiguo Testamento, usando esta palabra, hay otras más que se traducen como bendición, pero no me voy a meter mucho en ese punto. Es que la bendición es sumamente importante. Dios es un Dios de bendición. Dios quiere la bendición para todos los seres humanos. A Dios le satisface es el bendecir. La bendición recibida por parte de Dios, o más bien que nosotros podamos recibir de Dios, produce fruto en la vida. Vemos, por ejemplo, que el Señor Jesús una vez inventó una parábola acerca de un árbol que no daba fruto. Y que como no daba fruto, ¿qué iban a hacer con ese árbol? Lo iban a cortar, porque dice que estaba inutilizando la tierra. ¡Wow! Y es verdad, el agricultor hace eso. Un árbol que no le está dando fruto, lo quita. Por eso las llamadas malezas o hierba mala, la quitan porque eso no da fruto. Pero qué bueno es que como resultado de la bendición de Dios, nosotros demos fruto. Y fruto en abundancia. Es una de las bendiciones de la cual habla el mismo Señor Jesucristo. La bendición de Dios sobre los primeros animales es de lo primero que vemos en la Biblia como tal, como bendición. Cuando Dios crea los cielos y la tierra y todas esas cosas que nos habla en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Dios bendice inicialmente a los animales cuando los crea. Y eso lo vemos en el capítulo 1, verso 22 de Génesis, cuando dice: y Dios los bendijo, diciendo, fíjense cuál fue la bendición: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. ¿Cuál fue el resultado de la bendición de Dios
sobre los animales hubo una multiplicación. Eso podemos decir que implica muchas cosas, implica fertilidad, implica salud. Pero más adelante, esa bendición se hace extensiva hacia la primera pareja, hacia Adán y hacia Eva. Y lo vemos en el versículo 28 del mismo capítulo 1 de Génesis. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí vemos una bendición extra que Dios no le dio a los animales. Y hay algunos que comparan al hombre con los animales. Pero aquí vemos que Dios bendijo al hombre y a la mujer, igual que los animales, para que se multiplicaran y fructificaran. Pero aquí Dios agrega algo que no se lo dice a los animales: y sojuzgadla, o sea, ejerzan autoridad sobre todo el resto de la creación natural de Dios. Y sigue diciendo: y señoread, aquí vemos claramente, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La bendición de Dios también otorgó autoridad a la raza humana sobre esta naturaleza que Dios había creado. Bendecir a alguien es dotarle de una fuerza saludable. Así se enseña que toda la creación depende de Dios para su continua existencia y multiplicación. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 104, del 27 al 30. Y este versículo como que me lleva a mí a transportarme a mirar la naturaleza, a los animales salvajes, cómo esperan en Dios. Y leemos: todos ellos esperan de ti, que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, y qué interesante que aquí está espíritu con E mayúscula, o sea que se envía al Espíritu Santo. Si envías tu espíritu, son creados, y así renuevas la faz de la tierra. Fíjense, me llama mucho la atención. Podremos mirar muchos puntos allí, no me voy a detener mucho, pero quiero enfocarme en la parte cuando dice que, aquí en el versículo 29, si esconde tu rostro, le dice el salmista al Señor, se aterran. ¿Quiénes se aterran? La naturaleza, los animales y todo eso. O sea, fíjense qué interesante eso. Pero el ser humano muchas veces menosprecia la gracia de Dios, menosprecia el favor de Dios. ¿Saben por qué? Porque no lo entiende. Porque si no se le da importancia a la gracia y al favor de Dios, es porque no se entiende. Es por una actitud también muchas veces de altivez, orgullo y prepotencia en el corazón del ser humano. Los animales, si Dios esconde su rostro de ellos, ellos se aterran, porque ellos reconocen que no pueden vivir, no pueden existir sin Dios. Qué pena que al ser humano le cueste tanto rendirle su corazón a Dios. Qué pena, qué tristeza. Pero vamos a hablar ahora acerca que la bendición de Dios implica su gracia en favor de esa persona. Si Dios bendice a alguien es porque está manifestando su gracia y favor sobre esa vida. Pero ¿qué es la gracia? Es la condescendencia y favor misericordioso que por lo tanto no nos merecemos, pero que Dios nos concede por su amor y por su misericordia, como resultado de que nosotros pongamos la fe en Él. Y sobre todo en el Nuevo Testamento, por poner la fe específicamente en el Señor Jesucristo. Aquellos que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos entonces a través de ese hecho yendo hacia nuestro Dios para que Él nos bendiga. ¿Y qué hace Él? Nos bendice, manifiesta su gracia, manifiesta su favor, su misericordia para con nosotros.
Y Dios nos bendice de tal manera que nos da aún lo que no nos merecemos. Eso implica la gracia del Señor. Y esa gracia la ganó el Señor Jesucristo para nosotros. ¡Qué maravilloso! Y estamos llamados entonces a aprovechar al máximo eso que el Señor Jesús ganó a tan alto precio para que nosotros nos beneficiáramos. La gracia tiene que ver con todas las bendiciones de Dios para con el ser humano. Absolutamente todas. La salvación es por gracia. El ser hechos hijos de Dios es por gracia. El ser bendecidos, el ser prosperados, protegidos, sanados, amados, restaurados, perdonados, elegidos, llamados, usados y aún el ser exitosos es como resultado de la bendición de Dios. Es como resultado de su gracia. Y a eso le podemos agregar etcétera, etcétera y etcétera, porque hay más, hay mucho más. Qué gran bendición es esto, tener a Dios en nuestra vida, tener su favor. La bendición es algo tan importante que Jacob la buscó con ahínco. El nieto de Abraham buscó esa bendición. Y vemos en Génesis 27, en los versículos del 27 al 29, cuando Isaac, el padre de Jacob, y eso es otro tema también, ¿por qué es Isaac el padre que bendice al hijo? ¿Por qué? Pero vemos aquí que Isaac, el padre de Jacob, lo bendice. Y vamos a ver cómo fue esto. Dice, Jacob se acercó y lo besó. Y cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras: el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Vemos cómo la bendición de Dios también se manifiesta en la naturaleza, sobre lugares. Seguimos leyendo en el 28 en adelante. Que Dios te conceda el rocío del cielo. Continúa bendiciendo Isaac a Jacob. Esto implica el favor de Dios, pero también el rocío físico, que es esa humedad que desciende durante la noche. Es algo realmente muy importante en esos lugares desérticos o semidesérticos para la agricultura, para poder sembrar y para poder tener fruto, porque hay algunos tipos de plantas que esa es su forma de hidratarse a través del rocío, porque como casi no llueve. Y Dios le bendice tanto con el rocío que viene de la presencia de Dios, como el rocío que Dios hace descender de manera física. Y sigue bendiciendo Isaac a Jacob. Que la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia. ¿Qué implica esta bendición? Riqueza y abundancia material, pero también alimenticia. Te está diciendo que tú nunca pases hambre, que siempre tenga tu despensa, tu alacena llena, que siempre tengas reservas de fruto, pero también le está dando riquezas a través de esa bendición. Fíjense que dije, le está dando, le está proveyendo a través de esa bendición eso. Versículo 29, continúa Isaac: que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. ¿Qué implica esta bendición que le está dando Isaac? Implica poder, autoridad y dominio sobre otros seres humanos. Es como aquella bendición que Dios declara en Deuteronomio 28, en esa parte que dice que estés siempre arriba y nunca estés abajo. En otras palabras, que tú siempre estés como vencedor y nunca como vencido. Que estés triunfante y nunca en derrota. Y fíjense esta
última bendición, que para algunos es controversial lo que dice, pero lo dice Dios, y yo quiero que esté sobre mi vida esa bendición también. Dice Isaac: maldito sea el que te maldiga, y bendito el que te bendiga. Maldito el que te maldiga, y bendito el que te bendiga. Los que están a tu favor sean bendecidos, y los que estén en tu contra les vaya mal y sean destruidos. Eso es lo que le está diciendo allí. Pero resulta ser que Dios también le habló de eso a Abraham. Y en otros pasajes de la Biblia también incluye eso. Es una protección de Dios y un cuidado especial. Y esto declara Isaac sobre su hijo Jacob. Dios toma muy en serio las bendiciones de los padres sobre los hijos. Y más si es un padre que es siervo de Dios. Alguien que teme a Dios, que ama a Dios, que se deja dirigir por el Señor. Dios la ratifica más adelante en Génesis 28, del 13 al 15. En el sueño, porque Jacob estaba durmiendo cuando Dios entonces se le manifiesta. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, pongamos atención: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la cual estás acostado. Le está dando ya una bendición territorial. Verso 14. Tu descendencia serán tan numerosa como el polvo de la tierra, y te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Sobre todo en el mundo antiguo era sumamente importante que un pueblo tuviera muchos habitantes, mucha gente viviendo allí. Mientras más cantidad de población tenía una nación, normalmente más fuerte se consideraba esa nación. No era lo único, también tenía que ver con ciertos armamentos, pero como en ese tiempo casi siempre las batallas eran cuerpo a cuerpo, entonces no había tanta diferencia entre armamentos, sino en cantidad de personas. Y allí está bendiciendo a Jacob y a su descendencia con una gran multiplicación en cuanto a seres humanos. Y le dice que se va a extender su territorio hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Y continúa la bendición de Dios. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. ¿No les acuerda a ustedes o algo? ¿A quién le dijo Dios eso también? Repito, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia, le está declarando Dios a Jacob. Pero eso me suena que lo he escuchado antes. Claro que sí. Dios se lo había dicho eso a su abuelo Abraham. Entonces, si miramos esta bendición, Dios está ratificando también en Jacob, nieto de Abraham, las bendiciones con las cuales bendijo a Abraham. Qué interesante. Y le sigue diciendo algo. Le dice, por cierto, esto de que serán benditas por medio de Jacob y de su descendencia todas las naciones de la tierra, tiene cumplimiento es a través de Jesucristo. Jesucristo es descendiente de Abraham y descendiente de Jacob. Entonces, es a través de Jesucristo que son benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y el verso 15 inicia con algo que a mí me parece que es la parte fundamental de la bendición de Dios para Jacob. Le dice, yo estoy contigo. ¿Ya? Yo creo que con el hecho de que Dios esté conmigo, ya con eso ya entendí. Ya el Señor no tiene que decirme más nada. Ya todo eso incluye absolutamente todo. Si Dios está conmigo. Por eso vemos en el Antiguo Testamento que dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Bueno, dice más bien el apóstol Pablo. Dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? El pueblo escatimó a su único hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Eso declara el apóstol Pablo. El Antiguo Testamento lo dice con otras palabras, en diferentes pasajes. Y sigue diciendo, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas,
y te traeré de vuelta a esta tierra. Porque Jacob se estaba dirigiendo hacia otra región. Y estaba yendo hacia ese lugar en obediencia a su padre y a su madre, por cierto. Estaba actuando en obediencia. Y Dios le está diciendo, yo te voy a traer otra vez a tu tierra. Y no solamente le dice, te voy a traer, ya Dios le dijo a su momento, y te daré toda esta tierra también. Continúa. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. ¿Sabe cuándo Dios va a soltar a Jacob? Nunca lo va a soltar. ¿Por qué? Porque la promesa, por ejemplo, que serán benditas todas las naciones de la tierra, eso va a ser hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin, ya. Ahí ya. Entonces imagínense, ¿cómo lo va a abandonar si ya Jacob va a estar plenamente en la presencia y en la gloria del Señor? O sea, Dios siempre iba a estar con él. Yo estoy contigo. Hijos de Dios, el Señor también a nosotros nos ha dicho en el mandato de la gran comisión: y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El que es bendito y el que bendice, que es Dios, el bendito por excelencia, está con nosotros. Que el Señor nos abra el entendimiento y nos permita visualizar todo lo que eso implica. Pero miremos un poco más. Aparte de que, como ya dije, esta es una bendición la que el Señor le ratifica a Jacob, muy similar a la que le dio a Abraham. Vamos a mirar ahora bendición de Dios a David. Y ahora vamos a enfocarnos en 2 de Samuel 17, del 8 al 16. Es un pasaje más amplio. El mensaje viene a través del profeta Natán, que era el líder espiritual de David, el pastor de David. Dios mandó entonces al profeta Natán a darle un mensaje a David. Y le dice, versículo 8 en adelante: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Primera bendición. Y ya esa bendición estaba plenamente manifestada sobre David. De estar detrás de las ovejas, de ser un pastor de ovejas, ahora era pastor de seres humanos, de toda la nación de Israel. Era el rey. Continúa verso 9 en adelante: y he estado contigo en todo cuanto has andado. Esta es la clave. Recuérdense, que Dios esté con él, que Dios esté con nosotros. Esta es la clave de la bendición. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay sobre la tierra. O sea, lo ha hecho famoso. Hoy en día seguimos hablando del rey David. En Israel, cuando vamos, le llevan a uno a visitar la tumba del rey David. Es famosísimo. ¿Cuántas personas no se llaman David hoy en día? Pero ¿en base a quién se llama David? En base a él. A Jesucristo mismo por las calles a veces le voceaban: hijo de David, como aquel ciego. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús no se ofendió. No me llamen así, no me llamen por ese nombre, por favor. No. Jesús dejó que le llamaran así. Dios hecho hombre dejó que le llamaran, permitió que le llamaran hijo de David. El nombre de David se hizo grande. Dios le cumplió la promesa. Verso 10 en adelante: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más. O sea, los paganos, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y continúa la segunda parte del verso 11: y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. O sea, ninguno va a venir a atacarte, David. Eso era algo muy común en aquel tiempo, que vinieran y lo atacaran. Léase, por ejemplo, el libro de los jueces. Cada cierto tiempo el pueblo de Israel en problemas y quedaba subyugado por otros pueblos.
sometidos, siervos de otros. Pero Dios le dice a David: a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando dice casa, no se está refiriendo a un edificio, a una edificación física, material. No, lo que está diciendo es que yo voy a edificar, yo voy a construir tu familia. Y en este caso se está hablando de una descendencia de la realeza. Todos los reyes de Israel tenían que ser descendientes de David. Todos los reyes de Israel tenían que ser descendientes de David. Y aún hoy en día sigue siendo así, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente de Israel, sino de toda la humanidad, Jesucristo es descendiente de David. Cuando el pueblo de Israel se dividió en dos y las otras 9 tribus pusieron otros reyes que no eran de la descendencia de David, les fue mal. Les fue mal. Y hoy se hablan de las tribus perdidas de Israel. Pero aquellos que se mantuvieron, que formaron lo que es el reino de Judá, siempre tuvieron un rey. Cuando tuvieron reyes que fueran de judíos, era un rey de la descendencia de David. Y así debe de ser, porque Dios le hizo esta promesa a David. Y hay bendición a través de eso, porque Dios bendijo a este hombre. Continúa en el verso 12. Cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando mueras y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Está hablándole, prometiéndole: David, cuando tú mueras, va a reinar en tu lugar un hijo tuyo. Y cuando él no esté, va a reinar el hijo de él. Y así tu descendencia va a reinar. Fíjense, si hay algo que los reyes siempre quieren, es que sus hijos tomen el lugar de ellos. Tener lo que se llama una descendencia, un linaje real. Continúa el Señor bendiciendo a David y le dice, verso 14, acerca de ese hijo: yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Verso 15, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y uno dice, ¿de qué está hablando allí? ¿Cómo que eternamente? Yo pensé que estaba hablando de Salomón, pero dice que iba a ser eternamente. ¿Cómo que eternamente si Salomón no iba a vivir? O sea, Salomón, el hijo de David, no iba a ser rey eternamente. Lo que pasa es que aquí en esta bendición es lo que se llama, aquí se cumple lo que se llama la ley de la doble referencia. Dios está hablándole a David acerca de Salomón, pero también le está hablando acerca de Jesucristo. Hay cosas como esta que no se puede cumplir en Salomón, porque Salomón iba a vivir eternamente siendo rey. Pero esto se hace realidad en aquel descendiente de David, que es Jesucristo. Y qué interesante, Jesucristo es descendiente de David a través de María, pero también a través de José, aquel que para los seres humanos era el papá de Jesús. Pero claro, Jesús él no fue engendrado por José, sino por el Espíritu Santo, como nos narra en Lucas capítulo 1, cumpliéndose aquella profecía de aquí que la Virgen concebirá. Pero por los dos lados es descendiente de David. Por eso en la palabra de Dios aparecen dos genealogías de Jesucristo. A veces se lee una genealogía y es diferente a la otra, pero porque claro, una es la genealogía por parte de José y la otra es la genealogía por parte de María. Qué bendición tan especial vemos en la vida de David. David fue próspero en todos los sentidos, tuvo muchos hijos, sus hijos siguieron en su trono. David llegó a ser una persona muy rica, pero también un hombre que amaba a Dios, y por supuesto por esto fue que le vino la bendición y servía al Señor.
Dios hizo maravillas en la vida de este hombre como resultado de la bendición que Él derramó sobre David. Qué bueno es que nosotros vivamos así, que busquemos a Dios y que Él manifieste su gloriosa bendición sobre nuestras vidas. Si tenemos la bendición de Dios, lo tenemos todo. No se lo olvide, el punto más importante de la bendición de Dios es el hecho que Él esté con nosotros. Pero cuidado, porque Dios está en el corazón de todo aquel que ha recibido a Cristo, de todo cristiano. Todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador tiene la presencia de Dios en su vida para siempre. Pero lo que provoca que esa bendición de Dios se manifieste en esa vida no es tenerlo solamente en el corazón, sino permitir que se note que Dios está en nosotros. En otras palabras, que vivamos en comunión con Él. Cuando yo estoy en comunión con Él, se va a manifestar en mí el carácter de Cristo, pero también la presencia de Dios se va a notar en nosotros. Se va a manifestar. Y Dios entonces va a hacer conforme Él ha prometido acerca de su bendición. Cuando Dios bendice, es bendito. Una vez hubo un hombre que contrató a un brujo, a un hechicero, para que maldijera a Israel. Este hombre era un brujo experto en maldecir. Cuando él maldecía a alguien, la persona era maldita. Y cuando fue a maldecir a Israel, en vez de salir maldición, le salió bendición. Y le dijo a aquel rey: pero ¿cómo es de maldecir al que es bendito? Y empezó a bendecir a Israel. Que así sea el Señor con ustedes y con nosotros. Que las maldiciones que el enemigo o cualquiera quiera proferirnos, Dios las transforme siempre en bendición. En bendición. Que el Señor tuerza los caminos de los perversos y que se alejen de nosotros, como dice aquella canción de levántate, levántate, Señor. Dice: tus enemigos se alejen, los justos en ti se alegren. Ay de aquel que ataca a un hijo de Dios por ser hijo de Dios, porque le sucederá como a Saulo de Tarso, que caerá del caballo y se golpeará fuerte. Y ojalá luego haga lo que hizo Saulo de Tarso, que convertirse al Señor. Ay de aquel que se levanta contra los benditos del Señor. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en el Señor. De los otros, de aquellos, se encargará el Señor.